dar muchas gracias por la asistencia. Como dice el título de la presentación, pues vamos a hablar un poquito del corazón de la recreativa, ¿verdad? Ese punto que a veces parece olvidado, ¿no? Pero no tenemos que dejar de lado que es el verdadero núcleo de la madre del cordero, ¿vale? Cómo empezó todo. Ahí tenéis un poco, yo soy Marcos75 en los foros asociados a este tema. La página que veis abajo es temporal, seguramente todos estos contenidos estén pronto albergados en la página de la asociación. Pues nada, vemos ahí un poquito de lo que vamos a debatir, ¿vale? Ahora veréis por qué digo debatir. Vamos a dar una pequeñísima introducción, vamos a hablar de cuáles son los fundamentos de una placa de recreativa clásica, qué partes la componen, cómo evolucionaron de lo que sería un estándar, o sea, ningún estándar de conexión, cada fabricante haciendo lo que le ha dado la gana, a un estándar llamado HAMA, que seguramente todos conozcáis. ¿Cómo surge la necesidad de la conversión de distintos sistemas a HAMA? Dado que los muebles acabaron siendo HAMA, pues yo quiero seguir jugando a mi placa, a mi Galaxian. ¿Cómo la meto en mi mueble HAMA? Hablaremos de eso también. Y luego ya empezaremos en partes también, hablaremos de partes ya más avanzadas o más divertidas, o como queréis llamarlo, como puede ser la piratería y la antipiratería, ¿no? Cómo protegían los fabricantes sus placas y cómo los piratas saltaban esos sistemas de protección. Y daremos algunas ideas básicas de cómo reparar una placa, o por ejemplo, por lo menos intentarlo, ¿vale? Cómo intentarlo. Y luego, si te queda tiempo, daremos alguna curiosidad de algunas placas por defecto. Bueno. Vamos a hablar de placas de los 80, ¿vale? Yo no voy a hablar del sistema CPS74 de Capcom del año 2002, ¿no? Yo voy a hablaros de placas de los 80. El Double Dragon, de Galaxian, de esos clásicos. Yo empecé con la afición esta, pues como todo el mundo, con el mame, pero mi ánimo purista me llevó a coleccionar las plaquitas. Yo quería la placa original. Yo quería con el cacharrito con el que estaba jugando cuando era añajo. Yo no quería... O sea, yo tengo mi máquina con el mame, claro, joder, no voy a tener los 200 juegos que me gustan, ¿no? Tiempo al tiempo. Pero evidentemente, pues eso. Tengo ahí mi pequeña colección desde el año 2006. Y ya en otro orden de cosas me gustaría la charla fuera dinámica, ya que somos 4 o 5, pues... que me preguntéis, que me interrumpáis 10.000 veces, que me contéis vosotros a mí. O sea, esto pues es una charla de amigos, vale más que una chapa de uno hacia unos pocos. Bueno, una placa no deja de ser lo que podríamos llamar un ordenador. A ver, tiene una CPU, tiene un código que en vez de correr en un disco duro, corre en una ROM, en unos chips programables, tiene su memoria RAM y es un circuito puramente digital. Lógicamente, TTL, puro y duro. Salvo la parte de sonido, evidente, tiene su amplificador de sonido, que es analógico, no le da más narices, y la salida de vídeo, que evidentemente el monitor pues le tiene que llevar el RGB famoso y el sincronismo, que no dejan de ser pues unas onditas. Por lo demás, y en general, no siempre, tiene alguna placa tiene algún puntito analógico adicional, en la parte de sonido generalmente, pero no, me refiero a la parte de sonido que no sea amplificación, pero no suelen ser excepciones. Y luego hablar también del interfaz, que es una parte que nos importa mucho, ¿no? HAMA es una interfaz, bueno, HAMA es más que una interfaz, pero lo que conocemos vulgarmente con HAMA no deja de ser una interfaz de conexión, pero hay otros tipos, siempre son de este tipo, el tipo Edge, ¿no? Que se llaman, el tipo Edge, que es lo que veis aquí, ¿verdad? Este tipo de conector, ¿vale? Que se conecta, pues... Esto sería un conector típico hembra que enchufaría en una placa, ¿vale? Eso es un HAMA en concreto, 56 pines. Existen también conectores tipo Molex, ahora cuando pase el Arcanoid la veréis, pero vamos, básicamente eran de tipo finger, de tipo dedo. Bueno, pues dicho eso, luego hemos aparecido un ordenador que vamos a conocer ahora. ¿Cuál era la estructura un poquito ya más a fondo? Pues podíamos distinguir esas partes principales que vemos aquí, ¿no? La parte de código, lo que corre el código, la parte de vídeo, lo que genera el scroll y demás, y la parte de sonido. Sobre una placa como esta, esto es un Double Dragon, ¿vale? Lo que vais a ver aquí es un Double Dragon, año 86, Tecnos, ¿verdad? Seguro que más de uno se ha dejado la paga en este juego.
Aquí tenemos el procesador principal de la familia Motorola, no me acuerdo si está por la pegatina, es un 68, no sé qué, no sé cuánto, no es un 68.000, pero es un 68 de la familia Motorola. Y esta sería la parte de código, ¿vale? Esto que vemos aquí. Siempre junto al conector veremos la parte de los controles, que la incluimos también en esta parte de código, luego entraremos un poquito más en detalle. Y en este bloque de aquí vemos la parte de sonido, ¿vale? No se aprecia muy bien, este es el amplificador de sonido, justo donde tengo el dedo. Veis los condensadores ahí grandes que indican que ahí hay parte analógica dura, ¿vale? Ahí hay filtros y demás. Y luego aquí hay una serie de circuitos, si vamos desde el amplificador hacia detrás, pues vemos otra serie de circuitos como puede ser una etapa de preamplificación. Aquí acaba ya la parte de analógica y ya entramos en el mundo digital. Conversor de digital analógico, chips de generación de sonido y un pequeño procesador, ¿vale? Que gestiona el sonido independientemente del procesador principal. Luego la parte de vídeo está por el otro lado. Esto es una placa típica que tenía dos caras, ¿vale? Las había de una cara, las había de dos caras, las había de más pisos. Aquí no hay procesador, ¿vale? Es muy común eso de que en la parte de... en la parte de vídeo no haya procesador. La parte de vídeo generalmente hace referencia no a los sprites, ¿vale? Ni a las rutinas de colisión. Hace referencia a los fondos y al scroll, ¿vale? Eso no necesita mucha lógica. El procesador lo gestiona todo, el procesador principal, que solía estar, ya os digo, en la otra cara. Sí suele aparecer un oscilador, ¿vale? Un oscilador propio, pero como veis no aparece el procesador. Bueno, luego seguramente entremos más en detalle cuando hablemos de la parte de la reparación y demás. Entraremos en más detalle. Vale. Luego, como ya hablando un poquito más en concreto, componentes básicos ya los hemos ido viendo, ¿vale? Los de un ordenador visto desde muy arriba, una CPU, una ROM, o sea, varias ROMs, varias RAM, circuitos a lo mejor más específicos de sonido y luego mucha lógica TTL, muchos circuitos, puertas lógicas, multiplexores, registros, tratamiento de bits, muy a bajo nivel. Y la clave, el reloj. Esto es un circuito TTL, un circuito digital puro. El reloj es fundamental, un oscilador, 2, 3, los que sean, que gestionarán un poquito el funcionamiento de la placa. El circuito de sonido, como hemos visto antes, pues también tiene un pequeño mundito, ¿vale? Es como un procesador en pequeñito, tiene generalmente su propia CPU, su propia RAM, su propia ROM, incluso su propio oscilador. Es como si fuese un anexo al resto de la placa. El circuito de vídeo ya lo hemos visto. Lo más importante del circuito de vídeo, bueno, no es lo más importante, la característica a lo mejor más destacable es que tiene unas memorias ROM, unas PROM, que son la paleta de colores, y son las que al final van a ir como driver al monitor directamente. Va a haber un conversor de digital a analógico y directamente la salida de esas memorias va a ser la que ataque al monitor arcade. Vale, circuito principal, que evidentemente hace todo el control de todos los componentes y sí que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara a las reparaciones que hablaremos luego. Mi placa tiene problemas de sprites. ¿Eso es vídeo? No, no es vídeo, ¿vale? Evidentemente es un problema visual, pero quien controla los sprites es el núcleo principal de la placa. Es decir, si aquí hemos dicho que esta placa tiene dos pisos, que arriba está la parte de CPU y abajo está la parte de vídeo, con un problema de sprites nunca os vayáis a la parte de abajo, nunca. Eso es un problema de scroll, eso es un problema de fondos, pero no de sprites, ¿vale? Los sprites desde el circuito principal. Controles, ya lo hemos dicho, muy cercanos siempre al conector para buscarlos. ¿Qué suelen tener? Pues suelen tener un puente de resistencias y unos buffers de entrada, unos circuitos típicos 74LS, 244, 245, 240, esos son buffers. Un buffer simplemente coge una entrada y si está habilitado, la saca por el otro lado. Nos sirve, por ejemplo, para regenerar una señal que nos llega un poco débil, la sacamos fuerte y básicamente controla que al hacer muchas pulsaciones pues se vayan secuenciadas y no tenga ningún tipo de latencia, ningún tipo de problema, ¿vale? Luego también hablaremos un poquito más en detalle. Los D-switches, eso es curioso, ¿verdad? Los D-switches famosos son... Voy a cambiar para que lo veáis. ¿Qué nos permitían hacer los D-switches? Bueno, nos permitía cambiar, por ejemplo, cosas como... Supongo que habréis notado muchas veces. Dice, joder, yo voy a unos recreativos, la máquina me cuesta echar una partida 5 duros, voy a otro y me cuesta 50 pelas. Es el mismo juego. Eso se controlaba con los D-switches, ¿vale? Eran unos pequeños interruptores que en esta placa los vemos aquí, ¿vale? Esos tenían, pues como veis, suelen tener 8 posiciones y vienen dos bancos, pues 16, permite hacer una serie de combinaciones, ¿vale? Que entre otras cosas puedes cambiar el número de créditos que por partida va a tener el juego,
La dificultad, también, seguro que lo habéis notado. Joder, en los recreativos fulanito la máquina no me pasa ni a la segunda pantalla, pero en los menganito me tiene 1 hora. La dificultad se controlaba también con esos switches. Y alguna cosita más, ¿vale? El modo test también se puede poner ahí. Flip the screen, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo jugar en una máquina upright, una máquina de las de toda la vida, que en una máquina cóctel, que es tumbada. Entonces, en las cóctel, por ejemplo, el jugador 1 juega con la imagen en una posición, el jugador 2 tiene que jugar con la imagen invertida. Todo eso se controla, se puede controlar con los DIP. Más cositas que tenemos por ahí. Bueno, visto un poco lo que sería un baño general de lo que tiene una placa por dentro. Hablar también de unos sistemas que, aunque son más modernos, pero entran dentro de los 80, por lo menos esos dos que os he puesto ahí, ¿vale? Por eso los quiero remarcar. Uno sería el System 16, famoso, de Sega. Aquí tenemos un Shinobi, ¿vale? Esto es un sistema System 16. La peculiaridad que tiene es que tiene una base común, la placa que veis abajo es común, y la placa de arriba de las ROMs es intercambiable. Entonces esto es un Shinobi, pero esto podría ser un Golden Axe. Yo me cojo la placa de arriba, la cambio con un Golden Axe. Ojo, luego hablaremos que esto tenía un sistema de protección. Si están protegidos, tenemos que cambiar también los chips de protección. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Pero si no están protegidos, como este que está desprotegido, intercambiando la placa de ROMs, la placa base era común. Sistemas de Capcom, tipo CPS, CPS-1 por ejemplo, el Street Fighter, ¿no? Street Fighter 2, perdón, ese era CPS-1, CPS-2, seguramente vosotros lo sepáis mejor. Capitán Comando está por ahí con el CPS-2, puede ser, ¿verdad? Algunos juegos de esos también igual, tenían una placa base que era común y luego podías cambiar la placa B o la placa superior, que era el juego en sí. Esto luego ya con sistemas más avanzados tipo MVS, cartuchos y demás, pues el fundamento es algo parecido a esto. Bueno, evolución hacia Hanma. En un principio, en el principio de los tiempos, allá por finales de los 70, ¿no? Principios de los 80, los muebles eran delicados. Yo quería hacer un Fénix, pues hacía, que tenemos ahora, no sé si lo habéis visto en el expositor de AUMAP, en la sala AUMAP tenemos un ave Fénix, una máquina española copia del Fénix Yankee. Hacía un mueble para el Fénix, con unos conectores específicos para el Fénix, unos artes para el Fénix, y eso era un Fénix. Y, oye, quiero un Fénix, pues toma, y le dabas una máquina de un 80 por 60 por 60 al operador. Coño, mañana no quiero un Fénix, mañana quiero un Galaxian. Trae, camión para arriba, máquina, toma un Galaxian. ¿Vale? Bueno, eso tenía sus inconvenientes, claro, evidentemente. Los estándares de conexión eran por fabricante y ni siquiera los fabricantes respetaban un estándar. Taito, pues sí, tiene un estándar, ahora lo veremos en el Arkanoid, pero no todos los juegos de Taito pre-Hanma tenían el mismo conector. Eso tiene sus inconvenientes, pues ya los hemos dejado ver, ¿verdad? Tú quieres un juego, toma un mueble. Y si quieres cambiar un juego, pues puedes cambiar el mueble, o si eres un manitas, puedes intentar recablear la conexión, que eso también hablaremos de eso un poquito más adelante, ¿vale? Yo digo, bueno, pues esto, yo me busco un conector que enganche en esta placa y ya me buscaré la vida de cómo conectarla a mi mueble. Eso se hacía, evidentemente. Bueno, allá por el año 85... No, se creó antes, ¿vale? Se creó a principios de los 80. La asociación Hanma, ¿no? Que es algo así como Asociación de Fabricantes Japoneses de Máquinas de Divertimiento o de Diversión, ¿vale? Eso quiere decir Hanma. Era una asociación que se creó, aunque se creó a principios de los 80, el famoso estándar de conexión Hanma que conocemos nos salió hasta finales del año 85, me parece, ¿verdad? Es un estándar que no es de ley, nadie obligaba a nadie a seguirlo, pero ¿dónde se fabricaban las plaquitas estas? En Japón, el 90 y tantos % de ellas. Con lo cual se convirtió en un estándar, como pone ahí, de facto, ¿vale? No era obligatorio, pero prácticamente todas las placas que surgieron a partir de ahí, o muchas placas, ya utilizaban este estándar. Joder, eso tiene una ventaja muy grande. Yo soy un operador, tengo 25 máquinas en mi salón recreativo. Mañana no quiero tener ahí un Tetris, quiero tener un no sé qué. Quito placa, pongo placa. Así de fácil. Una plaquita que ocupa esto, ya lo veis. No me supone mucho estropicio cambiarla, pero claro, un mueble pues me hace polvo. El conector es el que veis por ahí, el tipo de conector típico, que estará pasando por ahí, de las placas Hanma. Y luego un poquito más adelante pues surgió el Hanma Plus, ¿vale? ¿Qué tiene el Hanma? El Hanma tiene, pues, conecta la alimentación, los más 5 voltios que necesita la placa, y los 12 voltios y menos 5 voltios que puede llegar a necesitar el sonido, 12 seguro para amplificar, menos 5 en algunos casos para preamplificar, la salida de vídeo,
todo en un estándar, en los mismos pines siempre, en la entrada de controles, las 4 manetas, o sea, los 4 controles de la maneta, los 3 botones, Hanma solo permitía 3 botones, más el de un player, más el de start, un botón de servicio, un botón de alguna cosita adicional, ¿no?, para mantenimiento. Y eso es lo que tenía básicamente Hanma. Con el tiempo, pues surgió el Hanma Plus ese, que llaman, ¿verdad?, que te permitía un botoncito más, a lo mejor, porque Hanma tiene algunos pines sin utilizar. Algunos juegos sí lo usan. Si entráis en páginas del mundillo, pues a lo mejor veis tipo de conexión para este juego, Hanma Plus. O sea, refiere a eso, ¿vale? Bueno, entonces, seguimos teniendo un poquito el problema del conector. O sea, vale, estándar Hanma, perfecto, todos los juegos ahora son Hanma, pero ¿y mi Arkanoid? ¿Y mi Green Beret? ¿Cómo lo conecto? Si no era Hanma. Bueno, pues eso te haces un adaptador, ¿verdad? Como este que os voy a pasar. Este que os voy a pasar es un adaptador del sistema de Sega System 16. Ojo, aquí ya estaba Hanma en el mercado, en 88, pero Sega era más chulo que nadie y dijo, pues no, yo sigo sacando mi estándar. Es engañoso, ¿vale? Porque si os dais cuenta tiene el mismo número de pines del Hanma, pero no es Hanma, están cambiados. ¿Cómo se hace un adaptador? Pues muy fácil. En estos casos, ¿vale? Te compras un conector hembra, que es el que os he pasado negro. Te compras un conector Hanma macho, que es ese que os voy a pasar ahora. El conector hembra tiene que ser que acople a tu placa actual, no tiene por qué ser Hanma, es precisamente la no Hanma. El conector hembra, un conector como ese de 56 pines, y a recablear. Te bajas el pin out del Hanma, el pin out de tu placa, y mapeas uno a uno los cables con tu soldador y te queda un conector perfecto. ¿Vale? Un adaptador, perdón, perfecto, que es el que ya os digo que está pasando por ahí. Eso es lo más sencillo. Luego hay algunos juegos peculiares y puñeteros, como puede ser el Pac-Man, famoso, que se alimentaban con corriente alterna, AC. Entonces no le puedes meter directamente la chicha de tu placa Hanma, de tu máquina Hanma, que no deja de ser una fuente de alimentación de corriente continua, ¿vale? Hay que hacer una pequeña modificación en la placa, que no deja de ser otra que puentear el rectificador, porque al fin y al cabo, joder, si el Pac-Man lleva unos chips TTL, eso necesita 5 voltios. Lo que lleve por detrás, o sea, el rectificador lo llevaba la propia placa. El rectificador me refiero de la onda alterna de alimentación, pasarlo a continuo. Eso lo hacía la propia placa. Tienes que puentear eso en el adaptador, pero bueno, se consigue igual, ¿vale? Generalmente casi todas las placas se pueden convertir a Hanma con más o menos trabajo. Y ahora vienen las de más trabajo. Lo que os quería contar, por ejemplo, tengo una placa con controles analógicos, volantes y pedales, el OutRun, ¿vale? El OutRun tiene un volante, tiene una palanca de cambios, tiene un acelerador y tiene un freno. La palanca sin problema, no deja de ser un switch. Joder, el volante, el pedal, ¿cómo hago eso? Bueno, pues esos son potenciómetros. El volante no deja de ser un potenciómetro. ¿Cómo se enchufa eso a la placa? Eso es un pin de la placa que recibe una tensión entre 0 y 5 voltios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedes emular tú eso en el Hanma? Bueno, seguro que a algunos se le ocurre la cojoidea. A mí lo que se me ocurrió en su momento es, vale, o le meto 0 o le meto 5. O sea, o giro el volante para acá o lo giro para allá a tope. Entonces, creas un circuitito que haga eso, que le meta o 0 voltios a la placa o 5, dependiendo si giras la maneta a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Eso se puede hacer. La página que os ponía al principio, si queréis ver algún tutorial, ahí tengo colgado cómo lo hice yo, y un ejemplo del OutRun precisamente, lo hice en un OutRun. Si lo queréis ver, si os interesa el tema, no deja de ser simular ese comportamiento, igual que el pedal, ¿vale? El pedal hago lo mismo, no deja de ser, según lo pises más o menos fuerte, una tensión entre 0 y 5 voltios. Yo lo que simulo es, si lo tengo levantado, son 0 voltios, si lo piso, pues lo piso a fondo. Si pulso un botón es pisar a fondo el pedal, ¿vale? Controles ópticos, esto ya tiene un poquito más de miga. Os voy a pasar ahora para que vayáis viendo el adaptador para el Arkanoid, ¿vale? Controles ópticos, trackball y spinners. Los trackball, perdón, ¿has levantado la mano? No, perdón. Los trackball, si recordáis, son la bolita famosa, ¿verdad? Y los spinners, pues el famoso volumen, ¿no? Porque parece un volumen. No sé si habéis jugado alguna vez al Arkanoid original, se jugaba con un spinner, no deja de ser una rueda giratoria. Eso, el funcionamiento que tiene es el de un ratón. No deja de ser un transistor emisor de luz y un transistor receptor al otro lado. Digo al otro lado porque en el medio hay un disco perforado. Según tú giras, como el disco tiene perforaciones, va dejando pasar alternativamente la luz y cortando, ¿vale? Va oscureciendo, luz, no luz, luz, no luz. Según giras, cuanto más rápido giras, los pulsitos de luz, no luz son más rápidos. Bueno, pues eso que es un comportamiento óptico se puede simular pues con un oscilador, por ejemplo, que es lo que hay aquí metido, ¿vale? En esta plaquita aquí, ahora cuando pase el adaptador veréis que sí, que es un adaptador como el que os he pasado de Sega,
pero a su vez lleva ahí un pequeño circuitito, una lógica, ¿vale? Eso no deja de ser un oscilador que genera esos pulsos cuadrados y sabe cuándo tiene que metérselos a los controles de la placa. Es decir, si yo giro el mando a la derecha, le va a meter dos señales. No quiero tener tampoco en detalles para no aburriros, si luego tenéis más interés os lo cuento, ¿vale? Pero lo que hace es meterle a la placa dos señales cuadradas que son las que ella espera de un spinner en este caso, y si lo giro en el otro sentido le pasas a las mismas dos señales desfasadas, en vez de más un cuarto de periodo menos un cuarto de periodo, y así la placa sabe si está girando de un lado a otro. La velocidad la controlo con un potenciómetro que veréis ahí, ¿vale? Que te permite regular según giras cuánto de rápido va, por ejemplo en el Arcanoid del palito, ¿vale? Lo mismo, en la página que os puse al principio, que luego os pondré también al final, si queréis entrar en detalle de cómo se puede diseñar el circuitito y demás, ahí lo podéis ver. Estos serían casos de adaptación a JAMA ya extremos, ¿vale? Evidentemente, para jugar a un outrun, te compras un mueble de outrun, porque es como de verdad le vas a sacar partido. Para jugar a un Arcanoid, cómprate un spinner, porque puedes girar flojito el palito, puedes girar fuerte, te permite mucho mayor control, ¿vale? Pero bueno, son artimañas que los coleccionistas como yo quiero tener un Arcanoid, pero no quiero renunciar, a tener un Arcanoid por no tener un spinner, una máquina con spinner. Pues en mi máquina JAMA funciona perfectamente con las limitaciones que os he comentado. Bueno, ahora os quería hablar un poquito también de la piratería, ¿no? Y de la antipiratería. Una placa de recreativa es un circuito integrado, o sea, en muchos casos se vendía con los esquemáticos. O sea, clonar eso es como el mecanismo de un chupete. Tiene los esquemáticos, con lo cual diseñar una PCB es muy sencillo. Además, en los esquemáticos tienen los números de los chips y si no los LEDs de la placa. Muy fácil. Se clonaban como churros. A la mayoría de los juegos que jugábamos de pequeños, seguramente la mayoría eran copias, no eran originales. No lo sabíamos. En algunos casos sí se notaba, dices, coño, pero si no suena cuando determinados sonidos no suenan, o esta pantalla no está, o algunas veces sí había diferencias, otras veces eran indistinguibles, eran copias exactas. Un ojo experto... Perdón, que te haga una pregunta. Sí, claro. El problema de copiar estas placas es que tienen como 3 niveles inferiores, ¿no? Las placas son difíciles de... O sea, tiene que clonar un tío que sepa, eso no lo puedes clonar con una instaladora... No, a ver, claro, o sea, es un circuito complejo, no deja de tener multitud de pistas, multitud de conexiones, multitud de... Pero evidentemente cuando una placa de estas, yo no sé lo que valdría en su época, pero esto valdría cientos de miles de pelas, valía una placa de estas, ¿vale? Entonces, dices que no porque... No... Yo que tengo un amigo que tiene una recreativa y no podría ver hasta ahora una verdad pirata. Yo he hablado alguna vez con el... Sí puede ser, seguramente tengas toda la razón. Yo he hablado alguna vez con el gerente de Recreativos Líder y él me decía que en su época las copias las vendía por 60.000 pelas, más o menos. Una original, al principio sobre todo de los tiempos, ¿vale? A lo mejor ya a finales de los 90, o sea, a mediados de los 90 ya la cosa cambiaba, pero sí que valían caras. Bueno, en cualquier caso, pon 60.000 pelas. Eso era una pasta. Si soy capaz de clonarlas como churros, o si soy capaz de hacer 10, pues estoy colando ahí una pasta, ¿no? Entonces se dedicaban recursos a eso, Ahora se venden por 60 euros, que son 60. Sí, no, ahora... Se sigue vendiendo cara, sí, hay mucho friki por ahí que todavía las compra, ¿verdad? Bueno, pues eso, que se clonaban bastante fácilmente, ¿vale? Entre comillas, bastante fácilmente. Os quería pasar un poco la Arcanoid original y la Arcanoid pirata, ¿vale? Está claro. He puesto ahí lo del ojo experto, pero me he tirado a la piscina, ¿vale? Es muy fácil reconocer en algunos casos, por ejemplo en este, cuál es la original y cuál es la pirata, ¿vale? Cojo de una, ir pasándola. La original tiene su logo de Taito impreso, sus chips también tienen sus pegatinitas de Taito, bueno, la calidad sobre todo, tanto del soporte de la placa de la baquelita, de las pistas, no hay color, ¿vale? No hay color. En algunos casos, insisto, en otros casos es que son prácticamente indistinguibles. ¿Qué hacían los fabricantes? Pues se buscaban un poquito la vida, ¿vale? Empezaban pues a lo mejor raspando los chips. Bueno, raspar chips, ya ves tú, un tío que tiene, un pirata tiene medios suficientes para sacar lo que es un chip de calle. Y si no, los esquemáticos. Es que muchas veces, yo he visto placas, yo tengo una Bachmann que tiene raspados los chips, pero tengo los esquemáticos en la red. O sea que es que me da igual, y si estaban en las redes porque alguien los ha escaneado y rulaban por ahí. Luego también yo he visto alguna plaquita por ahí con protección física. ¿Qué digo con protección física? Un baño de resina. Metían a lo mejor el integrado en resina y lo sacaban con un pegote así de gordo. Dice, y los patitas, dice, búscate la vida, a ver qué es eso. Dice, bueno, pues se buscaban la vida, ¿no?
se sabía, tú lo metes en un banco de pruebas, sacas cuál es la alimentación, le vas enchufando señales de prueba y al final sacas lo que es aquello. Chips custom, estos son chips específicos que no son de los que puedes vender o comprar en las tiendas, ¿vale? Que los sacaban, por ejemplo, Atari tenía sus chips custom en su pole position, o en juegos clásicos de Atari tenía sus chips custom, que muchas veces eran simplemente integrados 74 LS no sé qué, un array de 18 de esos metidos en un solo chip por tema de espacio, ¿vale? No deja de ser, no era un sistema de protección como tal, pero bueno, ponía dificultades. Y luego ya podemos entrar en cosas más avanzadas, ¿no? Encriptación de código. Eso ya era más serio. Dices, coño, no tengo una CPU normal, sino que tengo una CPU que entiende código encriptado. Y encripto el código y lo meto en las ROMs encriptado. Dices, a ver cómo sacas ese tema. Pues lo sacaban también, ¿no? Y de hecho MAME, el equipo de desarrollo de MAME, pues lo ha conseguido y por eso hay juegos encriptados emulados. Otros todavía se resisten, pero la mayoría pues van saliendo, ¿vale? Este era nuestro amigo, por ejemplo, Shinobi hacía eso. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Las placas de System 16, la mayoría, por ejemplo, corrían código encriptado. ¿Qué era ese código encriptado? Como veis ahora mismo la Shinobi tiene un chip, un procesador que es un 68000 de Motorola. El procesador original de la Shinobi es ese que veis ahí, ¿vale? Hitachi FD 1094. No deja de ser un 68000 al que le han metido dentro una pequeñita memoria RAM con una llave, un código 8K y una pilita, que ahora veréis cuando os lo pase. La pilita es la que alimenta la RAM. Si la pilita se gasta, la RAM se borra y ya no es capaz el cacharrito este de desencriptar. Y en la EPROM de código, que en el Shinobi son estas 4 que estoy señalando aquí, estas 4 primeras, en esas EPROM es donde estaba el código encriptado. Entonces, al vuelo, este cacharrito era capaz de ir desencriptando el código antes de ejecutarlo. ¿Qué pasa si tú quitas ese y pones un 68000? Que no funciona, porque el código está encriptado. Ahí aquello no sabe cómo tiene que correr y no corre. ¿Qué hay que hacer? Desencriptarlo, grabar unas nuevas EPROM desencriptadas y meterle un 68000, que es lo que está hecho en esta placa, ¿vale? Si queréis os paso el chip este, es curioso. Se puede ver perfectamente la batería. Lo tengo ahí destapado para que veáis la batería, la famosa, esto es lo que llamamos batería suicida, ¿vale? Quiere decir que cuando se gasta la batería te quedas sin juego. En la mayoría de los casos tiene solución. Hay un caso muy puñetero que voy a poner aquí, ¿vale? Las baterías suicidas evolucionaron también con el tiempo. Esto es una placa más modernita, esta es una World Rally de Galco. Destapamos la caja de Pandora y, coño, sorpresa, tenemos un coprocesador Dallas ahí bien presente, ¿vale? Y una pilita. Ese es jodido. El World Rally creo que se ha conseguido desencriptar, o sea que MAME lo ha emulado hace relativamente poco, porque era jodidillo el sistema de protección. El Dallas se alimentaba, tenía un sistema de encriptación también que no conozco a fondo y una ROM interna y tal, y la pilita le daba chicha. Si se te fundía la pilita, el Dallas dejaba de funcionar. Era un coprocesador, funcionaba para temas gráficos y demás, pero no podía jugar, aquello no se veía bien, ¿vale? Te sale un mensaje, creo recordar, coprocessor not ready o algo así, y estabas jodido. Además, la única solución que tenía era que se la mandases a Gaelco, a Barcelona, y que con estos pines ellos entraban y hacían ahí sus trucos y maneras que nadie sabía, ¿vale? Pues eso es otro sistema de batería suicida. Había varios, la PANG también tenía, los sistemas pre-CPS también tenían, los sistemas CPS también tenían, el CPS-1 también tenía su batería suicida. Casi todos tienen solución hoy en día, ¿vale? Para los coleccionistas eso es muy importante, porque yo quiero tener esa placa, quiero tener el Shinobi, pero no quiero que se me muera mañana ni dentro de un año, yo quiero tenerla de por vida. Entonces, bueno, el tema de las baterías suicidas para los coleccionistas es importante. Y es lo que veis ahí abajo, ¿vale? El tema de que la encriptación muchas veces se asociaba a un sistema de batería suicida. Bueno, luego si queréis, si tenéis alguna pregunta hasta ahora, si queréis podemos resolverla, pues vamos a pasar un poquito a otra cosa. No sé si queréis que aclaremos alguna cosilla de las que hemos hablado, ¿me queréis contar alguna? Sí, dime. Sobre las copias y los originales. Sí. Yo creo que era muy difícil de seguir los originales. Que no, que sí. Muchas versiones incluso de la misma placa, ¿no? Sí, sí. Y yo por ejemplo, tengo la Shinobi esa, la Golden X, y es roja toda. Y no sé por qué es roja, igual es por... ¿El que es roja toda, dices? La Golden X era roja. Ah. Y era original, no sé por qué cambiaba el color, si es por estética o... Era roja la Golden Axe. Tengo una, es roja,
es original, sí. Y no sé, porque me dices que se cambian, ¿no? La ROM se... Sí, sí, yo también tengo una Golden Axe, es idéntica a la placa a esa. Por eso me extrañaba. Lo que te digo es que hay tantos modelos que ya no saben ni si son los originales que cambian o no. Sí, bueno, muchas veces sí, cuando has visto muchas placas sí es fácil distinguirlas, ¿sabes? Siempre buscas el logo escrito en algún sitio y eso lo respetaban los piratas, ¿no? No iban a poner el logo... sí lo ponían en el juego muchas veces, por ejemplo el Cabal, si habéis jugado al Cabal, muchas veces ponía Fabtech como fabricante, que no es el fabricante del Cabal, ¿vale? Y otras veces no, otras veces el código lo ponían igual que la original, y entonces en el juego era indistinguible. Luego en la placa sí que puede ser un poquito más fácil distinguirlo, sobre todo si has visto muchas. Sí, dime. Ya quizá porque he llegado tarde, pero entiendo que esto, que antes que había 80, ya hay varias memorias, ¿no? Tipo EPROM, ¿no? Que ya el programa. Entonces, que uno de los pasos era el poder copiar esa EPROM. Sí, pero eso es muy fácil. Un lector de EPROMs ahora mismo está por 20 euros en eBay y antiguamente pues igual, más caros, pero una EPROM es un estándar. O sea, ahí sí que no había trampa ni cartón. Es un chip comercial que se lee de una manera estándar y se escribe de una manera estándar, con lo cual copiarlo, leerla era sencillísimo. De ahí que encriptaran esas EPROM. El juego era la EPROM. El juego, claro, el corazón, el código está en las EPROMs. Lo demás era lógica de cómo tratar los datos, eso sí, o sea, es muy importante también cómo tratar esos datos. Los datos que el vídeo, por ejemplo, los sprites, que eso lo veremos ahora si queréis durante las reparaciones, no se mostraban de forma lineal, eran dos bancos que se iban barriendo la pantalla, el banco par y el banco impar, por ejemplo. Eso hay señal, hay que dividirla con multiplexores, hay que volver a juntarla, hay que pasarla por buffers, todo eso... Podría ser simplemente cambiar la EPROM y punto. No es tan sencillo, no es tan sencillo por esto que te estoy diciendo. Este proceso de tratamiento de los datos, eso es distinto de uno a otro. La estructura de la placa en sí es distinto. Había ciertos casos, la placa, por ejemplo, de Konami, la GX400, creo que es la que corre el Konami GT, tengo entendido que se sigue cambiando las EPROMs, puedes correr el Konami GT o puedes correr algún juego más. ¿Vale? Pues, que es algo parecido a lo que hemos dicho del System 16 de Sega. Si tú cambias la placa de arriba, esta placa de arriba solo tiene EPROMs, no tiene nada más. Todo lo demás, la lógica está debajo, en la placa de abajo, ¿vale? Había sistemas o placas o fabricantes que sí tenían una parte común y luego cambiando chips cambiabas el juego, pero no era lo más habitual, ¿eh? Lo que sí puedes hacer es lo que ha dicho él, varias versiones de un juego. Por ejemplo, el Dragon Ninja, estaba el Bad Dudes versus Dragon Ninja, que era la parte el juego yankee, pero luego estaba el Dragon Ninja de toda la vida, que tenía letras en japonés. Eso se cambiaba con las EPROMs, eso sí lo puedes cambiar con las EPROMs. Los distintos ports regionales, creo que se llama, o las distintas versiones regionales de un mismo juego, con idioma en japonés, con idioma en español, o sea, en inglés, perdón. Eso sí lo cambiabas con las EPROMs. Cambiar un juego completo eran casos puntuales, no era lo más común. Decía, ¿me querías? No, iba a decir justo eso, que era por la versión. Eso era por la versión americana y la japonesa. Sí, y alguna cosita más, por ejemplo, el Typhoon o el Ajax de Konami, Ajax y Typhoon cambiaban no solo los títulos, cambiaban el orden de las fases, cambiaban alguna cosa más, algo más del core del juego. Uno, por ejemplo, cambiaba la primera fase, la japonesa es la segunda. Eso es, sí. Pero la placa era la misma, sí, perdón. No sé si ya metemos en temas software, pero cuando desarrollaban los juegos en la SETO, tenían que crear una plataforma específica para crear una placa base previa antes de escribir el código, tener una estándar y luego ya la utilizaban en cada placa. Pues, a ver, no sé contestarte a lo mejor a tal nivel. Evidentemente, sí tiene que conocer lo que hay detrás. El desarrollador del juego sí tiene que conocer dónde se va a sustentar eso, porque no era un estándar, generalmente. A lo mejor un mismo fabricante sí tenía algún modelo más o menos a seguir, pero no era realmente un estándar. O sea que yo diría que sí, no lo sabía asegurar, pero yo diría que sí, que claro, hay que conocer un poquito lo que hay después, sobre todo para atacar al driver de vídeo, para atacar a ciertas cosas, tienes que saber cómo hacerlo. Tampoco es suficiente, ¿no? Para desarrollar un juego tener que desarrollar una máquina para correr ese juego. No es desarrollar una máquina, es diseñar un hardware, pero eso es un PC, ¿no? Un PC, al fin y al cabo, tienes que saber dónde va a correr, los drivers que va a tener, o poder incorporar drivers, no sé, es un poco similar, ¿no? Lo que sería a los PCs actuales.
respecto a lo que es lo que has dicho, el código encriptado. En las EPROMs estaba ya, digamos, el código encriptado. Sí. Cuando se pasaba al procesador, se desencriptaba. El procesador lo desencriptaba. El procesador lee, o sea, él va a la ROM y direcciona la ROM y saca, por ejemplo, el 68000 saca palabras de 2 bytes, ¿verdad? Saca los 2 bytes y antes de correr, a ver qué instrucción es esto o qué parte de la instrucción, dice primero, espera, paso mi proceso o mi algoritmo de desencriptación y cuando lo paso, con esos 2 bytes ya desencriptados, veo a ver qué es. Ah, esto es tal, y lo ejecuto. El mismo procesador era el que hacía ese... El descifrado no se sacaba... Claro, tú no puedes acceder a la RAM. En el momento que intentas, si habéis visto por ahí el chip, en el momento que intentas acceder a la RAM, desconectas la pila fijo. Con lo cual dejas de alimentar la RAM. Y la RAM se borra. Así no se saca. Ellos lo sacaban, supongo, que metiéndole caña al procesador. A lo mejor con otro procesador, en una placa con 2 procesadores que podrían diseñar o demás, que es como lo ha sacado el equipo de MAME, ¿vale? Le metes patrones al procesador y lees los resultados. Entonces, el propio equipo de MAME dice, ojo, yo no sé si lo que he sacado es la clave verdadera. Debe serlo, porque los juegos emulados funcionan. Debe serlo. Pero yo no te aseguro de que eso sea la clave verdadera. Yo no tengo acceso ahí. ¿Vale? O sea que eso se infiere, no se saca. Se le meten patrones y se obtienen los resultados y se cruzan datos y bueno, eso es era un poquito el método. Había sistemas de encriptación más sencillos que seguramente se podían sacar un poquito más a capón, pero en este caso tendría que ser así. Luego también es curioso, pero las placas System 16, y hablando otra vez de las versiones que comentaba él, tenía versiones que eran encriptadas y tenía versiones que eran desencriptadas. La versión japonesa era desencriptada, la versión europea y yankee era encriptada. Coño, pues se lo estabas poniendo en bandeja a los piratas, ¿no? Y era curioso, o sea, a veces se llega a pensar, hay discusiones por ahí, ¿no?, en los foros y demás, de si eso era realmente un sistema de protección o qué era eso, no sé cuál era el objetivo de eso, porque si vas a sacar luego la placa en versión desencriptada no tiene mucho sentido. Y pasaba. Si os vais al MAME, si sois friki del MAME, veréis los distintos clones de un juego y muchos de ellos viene FD 1094, que es ese cacharrito que os he pasado, pero en otros pone un encrypted. Dices, coño, un encrypted. Vale, pues eso cambiando la ROM funciona en una versión encriptada. ¿Más cositas? ¿Se os ocurre? ¿No? ¿Os cuento 3 o 4 chorraditas de cómo reparar placas o dónde mirarlas? Bueno, no sé, a ver, yo lo primero, yo no soy profesional, quiero hacerlo notar porque yo en 2006 tenía cierta noción de electrónica digital, ¿vale? Sabía algo de procesadores, había visto por ensamblador, pues no, por el Amstrad me gustaba desensamblar el Z80 y ver lo que tenía, pero no he programado nunca ni he trabajado nunca en temas de electrónica digital, entonces no soy profesional, pero me he ido interesando, tengo mi propio banco de trabajo, he cacharrado muchísimo, tengo 200 placas en casa, la mitad no funcionan. Y he cacharrado mucho. Entonces, como la experiencia es un grado, me voy a atrever, ¿vale? Me voy a atrever, os lo digo con todos los peros del mundo, a contaros algunas cositas. Probablemente vosotros me podéis contar incluso algunas a mí, porque ya os digo que no soy profesional, pero mi placa no funciona. Vamos a ver, tu placa no funciona. Pues venga, ¿dónde miro? Luego a lo mejor me apoyo un poquito de la placa. Antes de nada, ¿qué necesitamos? Para el nivel que os voy a contar aquí, ¿qué es lo que yo hago? Un soldador, bueno, eso es evidente, con su estaño y demás, alguna herramientita de apoyo como un destornillador pequeñito, un cúter, unos alicatitos de corte, no sé qué, un polímetro fundamental, una punta lógica, que os la voy a pasar para que la veáis. Esto no es fundamental, ¿vale? Pero a mí me solucionó muchos problemas. Yo antes de tener esto reparaba una placa al año y con esto pues pasé a reparar 2. No te salva la vida, ¿no? Pero bueno, sabiendo utilizarla puedes hacer alguna cosita. Y si tienes los esquemáticos, que están en la red muchas veces, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Ya vas un poquito más a tiro hecho. Pasos previos, importante, parece una chorrada, ¿vale? Pero si haces estos pasos, tienes reparadas a lo mejor un 20% de las placas con las que te pones. Limpieza, dices, joder, ¿qué pijo es este? No, es que tienes que ver. A ver, si tiene una capa de polvo así de gorda, no ves las pistas. Las pistas hay que verlas, porque si tiene una pista rota, es lo primero que tienes que mirar. Echarle un looking, echarle un vistazo. Tienes que cogerte tu lupita o tienes que ser mucha luz, muy minucioso y la miras de arriba abajo. Dices, a ver, una pista rota puede cantar mucho o puede cantar muy poquito, ¿vale? Hay que ser muy detallista. Un condensador roto, un chip que va en un zócalo pero está mal colocado. Está al revés incluso, ¿no? Dices, si todos los chips están mirando para arriba y este está mirando para abajo, algo pasa. Voy a probar con el polímetro. Por lo menos te llama la atención.
El conector es un punto muy importante de fallo, ¿vale? El conector se suele sulfatar. Y si se suele sulfatar, o no le llegan bien los 5 voltios, o saca mal la señal de vídeo, o el control del botón derecho no funciona, el botón B no funciona. Requiere limpieza, ¿vale? La mejor manera de limpiarlo, yo lo rascaba antes, era muy bruto, lo rascaba con una cuchilla. No, una goma de borrar de boli. Una goma de borrar de boli, le das fuerte y parece que no está haciendo nada, te lo deja níquel, ¿vale? Cortocircuitos, eso es muy importante, patas que se están tocando por detrás. Si veis, si habéis visto las placas, por detrás tienen todas las patitas, ¿vale? Ahí, y cuando los operadores las apilaban 50 placas unas encima de otras, se doblaban. Y si eso se tocan, pues hace cortocircuitos y eso provoca que no funcione la placa. Y ponerla en modo test, pues eso puede ser muy útil. Con los DIP, te miras en el manual cuál es el DIP que lo pone en modo test, el 7, modo test. Vamos a ver si funcionan los controles, todo funciona. Voy a pasarle los test de sonido, funciona, tal. No, a lo mejor no lo soluciona nada, pero te puede echar una manilla. Pues vamos a ver ya alguna cosa más en concreto. Empezamos con los controles, que suele ser un problema bastante común. Dices, a ver, joder, no va para la derecha. Funcionan todos, pero la derecha no funciona. O al contrario, siempre va para la derecha. No consigo que se deje de ir a la derecha, ¿no? Que suele pasar también. ¿Dónde miro? Bueno, pues en los controles es relativamente sencillo, porque si he limpiado bien el conector, que suele ser un punto de fallo de los controles, tiene dos cosas básicas, que son los integrados, los buffers de entrada, ¿vale? Que os voy a enseñar. En el caso de la Double Dragon serían esos tres. ¿Cómo son los buffers de entrada? Son siempre un 74 LS240, 244, 245, casi siempre, 98% de las veces. ¿Vale? Suelen estar muy cerca del conector y suelen dar problemas. Ahora os cuento un poquito cómo. Y puentes de resistencia, que son esos que vemos ahí, ¿vale? Que no dejan de ser un array de resistencias, que están previamente al conector. Solo hay que mirar esas dos cositas. ¿Qué control no funciona? El de arriba, me voy al pin out del MAME. ¿Cuál es? El pin 18. Ya me voy a la placa, el pin 18, pincho ahí una patita del polímetro y a buscar. A ver dónde va, o con el ojo a ver dónde va la pista. Tiene que ir a un puente de resistencias. ¿Por qué? Porque un botón, cuando lo pulsas se pone a masa. Y si lo levantas abre el circuito abierto. Eso va directamente al buffer, al integrado de buffers. Cuando le pulsas está metiendo un 0 a la entrada del buffer. Cuando lo levantas, ¿qué pasaría? Pues para eso está el puente de resistencias, para atar esa señal a VCC, a 5 voltios. De forma que el buffer a la entrada tiene 5 voltios, salvo que pulses, que vas a tener 0. ¿Vale? Pues la primera prueba que puedes hacer es, si no quieres andar midiendo con resistencia y demás, si tienes una punta lógica, tienes un triunfo ahí, porque te ahorras un poquito de trabajo. Con la punta lógica, te has determinado ya, desde aquí has buscado continuidad hasta el array, y desde el array, desde el mismo punto tiene que haber continuidad hasta la pata del buffer de entrada, la que sea. Ya tienes localizada cuál es la pata del buffer que te está dando por saco. Lo primero que haces, le pinchas ahí la punta lógica. ¿Cómo funciona la punta lógica? La punta lógica tiene dos cablecitos, el rojo y el negro, que van a VCC y a masa, ¿vale? Y luego tiene un pinchito, si lo habéis visto, que es el que pones, el que vas probando. Si la señal que detecta está a nivel alto, rojo. Si está a nivel bajo, verde. Si está pulsando, si es una señal cuadrada, naranja. Pues tú te vas ahí. ¿Qué tiene que haber cuando no estés pulsando el botón? Rojo. ¿Qué tiene que haber cuando pulsas el botón? Verde. Si eso falla, probablemente o el puente de resistencia está mal, lo mides con el polímetro y compruebas. ¿Está mal? No. Pues no es el puente, es el integrado de buffers. Cámbialo. ¿Vale? ¿Cómo lo cambio? Bueno, pues si estás seguro de que es ese, lo más fácil es, si no tienes una herramienta para desoldar, le cortas todas las patas con unas cuchillas, desueldas luego una patita a una patita, que es muy fácil, montas un zocalito y lo pinchas y ya tienes solucionado el problema de los controles. Ojo, los puentes de resistencia también se van, ¿eh? Yo me he encontrado algún problema que mides, que todos tienen que, se miden todos con referencia al primer pin, ¿no? Y todos tienen que tener la misma resistencia, salvo el último, y si uno tiene menos, puede ser que al tener menos no esté atando la señal del buffer a VCC como tiene que atarla, y el buffer está entendiendo que el botón está siempre pulsado. ¿Vale? Si veis que el botón está siempre pulsado, iros principalmente a la puente de resistencias. Si veis que no funciona, iros al buffer. Puede que no sea eso, pero os da una pista, ¿vale? De por dónde va cada cosa. Bueno, pues eso sería un poquito de tema de controles. Por seguir un poquito la chuleta, los sprites, ¿vale? Perdona que hable así en plata, la pronunciación en inglés se me da muy mal. Los sprites, ¿eso es vídeo, dijimos antes? No, no es vídeo, ¿verdad? Eso es código. Eso siempre buscarlo en la placa del código. ¿Qué suele ser el problema de los sprites?
Si se ven rayas, por ejemplo, dice, joder, se me ven a rayas los sprites, eso es un fallo bastante común. Eso es una memoria RAM. Los sprites se muestran en pantalla con dos bancos de RAM distintos. Las líneas pares con un banco de RAMs, con las líneas impares con otro banco de RAMs. Os voy a decir un truquillo que yo utilizo, no recomiendo, o sea, no lo voy a decir con la boca pequeña porque os podéis cargar alguna RAM. Yo lo uso y a mí me va muy bien. Las RAM tienen un pin que se llama W, no sé qué, WS o algo así, que les habilita para escritura. Si tú ese pin le atas a masa, la RAM no escribe, solo lee, me parece que funciona así. ¿Qué pasa? Que si atas ese pin a masa, la RAM no funciona. Entonces, si más o menos localizas qué RAMs pueden ser las de los sprites, que ya os digo que suele estar en la placa de código, que suelen estar cercanas al procesador, bueno, pues ya vas buscando, ¿no? Si tienes los esquemáticos, vas a tiro hecho. Por ejemplo, en esta máquina, en esta placa del Double Dragon, pues aquí veo una RAM, ¿no? Que puede ser de sprites, está muy cercana al procesador. Perdonad, ahí veo una RAM, ¿vale? Muy cercana al procesador. Seguramente sea de sprites. Aquí veo otra, justo debajo, un poquito más grande, es otra modalidad, pero es otra RAM. Probablemente esas tengan algo que ver. Te coges y te atas el pin ese que dijimos con un cablecillo a masa. Poquito rato, ¿vale? Para no meterle mucha caña al chip. Ten en cuenta que ese chip, la entrada que tenga de habilitación de escritura estará pulsando. Si tú la atas a masa, el chip que le está mandando esa señal le estás puteando porque le estás atando a masa, ¿vale? No lo hagáis mucho rato, no pasa nada. Yo lo he hecho muchas veces y no me ha pasado nunca nada. ¿Qué haces así? Deshabilitas la RAM. Si esa RAM es la que te está dando problemas, el deshabilitarla no va a hacer nada o va a quitarte el problema. Con lo cual esa es la buena. Si al hacer eso estás quitando otra cosa, pues esa no es. ¿Vale? Eso es un truquillo que yo utilizo para no andar desoldando y poniendo RAMs al tuntum. ¿Vale? Pero ya os digo, problemas de sprites que se ven a rayas. El tema que os digo, los dos bancos de RAM, uno de ellos, una RAM de ese banco, está mal. Problemas que se ven rotos, sprites que se ven rotos, probablemente también es un problema de RAM, aunque ahí ya pueden entrar otros factores, ¿eh? Ahí ya pueden entrar los integrados que están por detrás y que direccionan esas RAMs. Tened en cuenta que cuál sería un poco el procedimiento de mostrar un gráfico en pantalla, muy grosso modo. Se lee de una ROM, coño, se lee, ¿quién lo lee? El procesador manda a leerlo, el buffer lo almacena. Ahí están entrando varias cosas. Probablemente un multiplexor divida los datos para enviárselo a un banco de RAM y al otro. Probablemente luego un integrado colecte esos datos. O sea, hay mucha lógica de por medio, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta. Por eso la reparación de placas no es fácil y no es dar un tutorial de decir A, B, C y D. Hay muchos factores que intervienen. Si la RAM lo que hace, o sea, si los sprites se muestran en ubicaciones de pantalla que no son las correctas, probablemente no sea la RAM, sino quien está direccionando esa RAM. Quien la está direccionando no está mandando bien las posiciones donde tienen que montarse donde tienen que mostrarse esos sprites. ¿Qué haces? Sigues las pistas de direcciones de la RAM para atrás y buscas a ver quién está mandando esas direcciones. Y ese puede ser el culpable, ¿vale? Eso es una forma de verlo. Reparar una placa para los que somos profanos nos lleva muchas horas. Para los profesionales supongo que tendrán sus métodos y sus medios. Para los profanos lleva muchas horas porque, como veis, tienen muchas cosas que probar. Si tienes un osciloscopio, pues también te mejora bastante la cosa, pero con pocos medios pues se hace pesado. La imagen desincronizada. Si se ven rayas en pantalla, pero tú estoy jugando el juego y lo estoy oyendo y va bien, el circuito de sincronismo puede estar mal. El circuito de sincronismo se controla bastante bien, ¿vale? Te vas al pin de sincronismo, que no sé si es el 14 de la parte de abajo, la letra M, la letra N, la que sea, y le sigues para atrás. Lo primero que te vas a encontrar es una resistencia. En 2 o 3 placas que he reparado, esa resistencia no estaba, o estaba rota, o estaba mal. Coño, la cambias funcionando. No va a ser siempre tan fácil. Detrás, más atrás, suele haber un contador o unos contadores. Los contadores pueden ser un 74LS161. Esos, al fin y al cabo, son contadores que van barriendo la pantalla. A veces esos también se fastidian, ¿vale? Son los problemas más comunes que podéis encontrar con la pérdida de sincronismo. Con los esquemáticos vais a tiro hecho por ellos. Si los esquemáticos hay que tirar de polímetro y mucha paciencia siguiendo pistas. Ojo con el circuito de sonido, ¿vale? Dices, mi imagen se ve mal, subo el volumen y se empieza a ver cada vez peor, tal. Interferencias. Ese circuito de sonido no está filtrando bien. Mira el circuito, los condensadores, los electrolíticos sobre todo, que se funden con cierta facilidad. Además, aparentemente muchas veces se ven bien, dicen, joder, si está perfecto, si está níquel, si es que está brillante, puede estar jodido, ¿vale? Los cambiáis, son baratos, o relativamente baratos, y es fácil de cambiarlos, y se soluciona algún problemita. Y si no, ya cosas más serias, dices, no, es que ya te vas a la placa de vídeo, ¿vale? Entonces ya la placa de vídeo, que puede ser una placa distinta, en el caso de la Double Dragon, la parte de abajo, o en otro caso, por ejemplo, la World Rally, pues más complejo todavía porque va todo integrado, ¿vale? Ahí hay un berenjenal que no veas. Yo ahí en los problemas de vídeo ya sí que no me he metido casi nunca, ¿vale? Es mi asignatura pendiente porque la verdad es que me cuesta entrar ahí. Resuelvo algunas cositas de vídeo, pero sencillitas.
El sonido me gusta, el sonido es bastante más facilito, ¿vale? El sonido, como hemos dicho, sigue unos pasos muy marcados, tiene su procesador propio, su oscilador propio generalmente, su propia RAM, su propia ROM, todo propio. Entonces vas a tiro hecho donde tienes que mirar. Yo lo que hago, en el caso del sonido, es mirar de atrás hacia adelante, es decir, me voy, lo primero, a ver si funciona el amplificador final. ¿Cómo veo eso? Muy fácil, subes el volumen de la recreativa a tope. Si zumba, está funcionando, si no zumba, está muerto. Otra forma de verlo es si se calienta. Si lo tocas y está frío, los amplificadores de sonido se suelen calentar. Está muerto también, ¿vale? Lo cambias y a probar suerte. O algún condensador justo de la tapa de salida, ¿vale? Generalmente el sonido sale a los altavoces con un condensador, pues ese condensador se puede haber ido. Los condensadores también podéis probar a tocarlos, los de la tapa de salida. A veces se soluciona y dice, ¡pum! Funciona el sonido. Bueno, le voy a cambiar, no le voy a dejar la ñapa, ¿no? Pero es este el culpable. Te vas un poquito hacia atrás, eso funciona, el amplificador funciona porque zumban los altavoces. Suele haber detrás, o sea, previamente a ese amplificador, unos preamplificadores, que son amplificadores operacionales, suelen tener 8 patitas nada más, unos integrados muy pequeñitos. ¿Cómo pruebas esos? Yo con unos altavoces de PC, como el altavoz de PC lleva un amplificador, le pelo los cables tal, y a la entrada de ese preamplificador pruebo a ver si hay sonido. Si suenan los altavoces de PC, a la entrada y no a la salida, por ejemplo, ahí tengo el culpable, ¿vale? Y ahí acaba la parte analógica. Si seguimos hacia detrás, nos vamos al mundo digital. Bueno, pues al mundo digital tampoco nos tiene que dar miedo. A mí sí. Yo la parte de digital me la obvio y me voy al procesador directamente, que me vuelve a resultar fácil. ¿Por qué? Porque un procesador, para funcionar, lo primero que tiene que tener es reloj, la señal de reloj, ¿vale? No hemos hablado de ella, pero es muy importante en una placa. Luego seguramente ahí en la parte final tengo puesto lo de circuitos osciladores, porque mi juego no funciona, se ve todo negro, vete al oscilador lo primero. Mi placa no suena y en la parte analógica está bien, vete al oscilador, ¿vale? Luego hablaremos de cómo revisar un poquito en detalle el oscilador. Si le llega el reloj al procesador, ¿cómo sabes si le llega el reloj? Esta es la mejor herramienta. Te vas al pin correspondiente, si es un Z80, al pin no sé qué, y si se pone naranjita la luz, bueno, eso es que está pulsando, ahí hay reloj, ¿vale? Si se pone verde o roja, malo, ahí no hay reloj. En naranjita recordar que es pulsando, una señal pulsante. El reloj no deja de ser una señal cuadrada de frecuencia fija. ¿Que tiene reloj? Vete a la señal reset. Esa también suele dar problemas, ¿vale? El reset es un circuito, muchas placas llevan lo que se llamaba el watchdog, el perro guardián. Si hay un problema en la placa, el watchdog está continuamente vigilando. Que detecta una anomalía, le manda un reset al procesador. Eso evitaba que, por ejemplo, si el operador estaba atendiendo a 18.000 máquinas en su sala, se le colgaba a uno la máquina y tendría que ir a lo mejor con la llave, abrir por detrás, tal, darle no sé qué. Estaba pensado para eso, ¿vale? Reseteos automáticos. Pues ese pin reset tiene que estar, estoy hablando de memoria, creo que tiene que estar a nivel alto, porque le manda un nivel bajo para empezar y luego se tiene que poner a nivel alto. Ojo que puede estar pulsando, y si esa señal pulsa, malo, caca. Eso quiere decir que le está reseteando continuamente. Eso no puede pasar, ¿vale? ¿Qué está pasando ahí mal? ¿Qué está viendo mal? Que lo que haya por detrás, mandando ese reset, sigue las pistas que hay algo mal, ¿vale? O el propio Z80, digo, el de sonido suele ser un Z80, pero no siempre, puede estar mal también, ¿vale? Le llega el reset, o sea, el reset no está bien, le llega el reloj, no sé qué, prueba a cambiar el Z80. Yo también lo he hecho a veces, me he tirado a la piscina y en alguna ocasión ha funcionado, ¿vale? ¿Por qué tirarse a la piscina? Porque los circuitos que están en medio son un poco puñeterillos, son circuitos específicos de sonido, generadores FM, conversores digitales analógicos. Da un poquillo de miedo. Yo la verdad es que no me meto mucho y seguro que tengo alguna placa por ahí que se podría arreglar de esa manera, pero no me he metido, ¿vale? Y luego los osciladores, que son la madre del cordero un poco, ¿verdad? Podemos encontrarlos en dos modalidades. Por ejemplo, esta es la modalidad A. Ahora vamos a verlo rápidamente. La modalidad A es un cristalito de cuarzo, que es el que, por su propia física, si algún físico lo sabrá, eso vibra por naturaleza y eso es una maravilla, ¿no? Aquello vibra a una frecuencia fija. Perdona, joder, estoy... Vale, pues eso, tenemos aquí el cristalito de cuarzo, ¿no? Que eso es una maravilla, ya os digo, vibra por su propia composición interna. Se le suele poner un par de condensadores, que los veis aquí, ¿vale? 2 condensadores, un par de resistencias y una puerta inversora, 74LS04, suele ser la puerta inversora que se utiliza, ¿vale? Eso es un oscilador. A la salida de esa inversora tenemos una señal cuadrada de una frecuencia fija. Bueno, pues se puede ir no suele ser muy común, pero se puede ir, pero vamos,
En el 80% o 90% de placas que he reparado con problemas de oscilación, el 74LS04. Con esto, chupado. ¿A qué patas del 74LS04 tengo conectado esto? A estas. Pruebo a ver si está oscilando, que no oscila, me vengo aquí. Compruebo con la punta lógica, que es lógico, perdón. Lo primero, si oscila o no oscila. Lo puedes ver o en el pin correspondiente del microprocesador, ¿no? Le llega el reloj al pin 7 y ahí tiene que haber una señal oscilante. Eso lo ves con la punta lógica. No tienes otra forma de verlo. La forma más sencilla dentro de las posibilidades es con un oscilador, con un osciloscopio lo ves fijo, pero con esto también. Si se pone la luz naranja es que está oscilando. ¿Vale? Con otro tipo de herramientas puedes usar un polímetro. A ver, si con un polímetro al fin y al cabo, si le pones da 0 es que está a nivel bajo, da 5 está a nivel alto, si da 3 voltios pues es que está oscilando, ¿vale? Pero lo mejor es usar esto. Esto es lo mejor. No, en la pantalla si lo que no oscila es el circuito que alimenta el procesador principal, caput. Se ve negro. Negro. Si lo que no oscila es el oscilador del circuito de vídeo, se ve negro también. Es que no creo que ni que se vean los sprites. En algunos casos a lo mejor se ven los sprites, pero ni eso. Y si lo que no oscila es el del sonido, no se oye. ¿Vale? Pero siempre la punta lógica, el polímetro también te puede ayudar, pero vamos, si tienes la punta lógica triunfas. Pues lo que os decía, que este se suele ir bastante, ¿vale? Cuando tú pinchas la punta lógica a la entrada de un inversor y ves que está pulsando y a la salida está a nivel bajo, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque si la entrada está cambiando de 0 a 1, el inversor, la salida tiene que estar cambiando de 0 a 1, cambiada, pero también oscilando. Eso está mal. Si a la entrada tienes un 1, a la salida tienes que tener un 0, ¿vale? Ese es el fundamento de uso de una punta lógica. Conocer un poquito la lógica TTL y saber que un inversor tiene ese funcionamiento. Que no lo tiene, le quitas, le pones otro y el juego vuelve a la vida, casi seguro, ¿vale? Yo solo he cambiado un cristal de cuarzo. Lo demás han sido todo las puertas lógicas. Vale, creo que de reparación en principio no os quería contar mucha cosa más. Voy a mirar la chuletita. No os quería contar así nada más. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta concreta o algún problema concreto o de alguna cosita que queréis que comentemos. Sí, dime. Me he fijado que los juegos de CPS1, Final Fight, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Y eso lo he visto en todas las versiones, en todos los recreativos. ¿Sí? Porque eran piratas, ¿no? Pero con el tiempo los scrolls, los que tapan los personajes, por ejemplo, cuando bajan las escaleras o una pared, ¿no? Dejaban de tapar el personaje. Eso es muy común en los Final Fight, pero en los otros también ocurría. Y eso, has dicho que había errores de sprites, ¿no? Y eso también parece ser un problema de la placa. Sí, pero yo eso no lo considero un error de sprites. Todo lo que es quien mezcla las imágenes de fondo y los sprites, el scroll y demás, eso es la parte de vídeo. O sea, los sprites, el solape yo no lo consideraría de sprite. Yo no lo buscaría en un problema de sprite, sino en un problema de la placa de vídeo. Ese problema en concreto, pues no sabría decirte por qué se produce. Es una característica común y me imagino que sea algún chip o alguna placa que suele fallar con el tiempo. Es probable que a lo mejor tengan un componente más propenso al fallo. Hombre, muchos tienen batería suicida. Yo creo que el problema cuando se iba la batería era que los gráficos se veían realmente mal, no era jugable el juego. No sé si puede ser ese problema, no creo. No, si esto es jugable, no. No, pues entonces no será eso. A lo mejor tiene algún componente un poquito más específico y pejiguero con el tiempo. No sabría decirte la verdad. ¿Alguna cosilla más? ¿Has tomado problema que lo relaciona con programación? Lo que es la programación del juego. No, un bug te refieres, ¿no? Como el que tiene el Pac-Man, ¿no? Que sabéis que tenía un bug famoso que al llegar al nivel 255 algún casque, claro, nadie lo había conseguido probar. No, la verdad es que no. Los juegos están muy probados, están muy trillados, ¿vale? Entonces es difícil que todavía quede algún error por descubrir, como el del Pac-Man que salía hace relativamente poco. Están muy trillados. Puede suceder, y eso sí es verdad, las EPROM que están grabadas, con el tiempo pueden perder un poquito esa programación. O sea, quiere decir, pueden degradarse y donde antes había un 0, un 1 puede haber un 0. ¿Vale? Eso no es un error de código, es un error que está en el código, pero no es un error de código. Eso a veces también le conviene comprobarlo. Si tienes un juego que no funciona bien y has mirado unas cuantas cosas, yo por ejemplo que tengo un lector de EPROM, no me cuesta nada pinchar las EPROM, leerlas y comprobarlas con las del MAME. ¿Vale? Compruebo las dos imágenes y si son iguales todo va bien. Si algo cambia, algo va mal. Pero de fábrica, la verdad es que sería extraño, no me he encontrado nunca y no sé si será muy común. Es que el error que ha comentado él, yo lo he visto. ¿Sí? Yo lo he visto.
sí que me parece más bien un error de programación. Pero, o sea, en el sentido de que si algo falla, afecta el programa, entonces el programa ya no mezcla bien, o sea, no deja claro lo que es, digamos, qué está antes y qué está después. Entonces empieza a poner los... Es un poco extraño porque en realidad el código nunca se puede escribir en el código, ¿sabes? O sea, no deja de ser una ROM, entonces aquello no es escribible, en principio. No sé si podría ser algo de lo que comentas. Me resultaría extraño, pero bueno, cosas más raras se pueden haber visto. ¿Comentabas tú algo también? Bueno, quería dar ejemplos de más fallos que he visto. El Tetris, por ejemplo, si lo enciende muy rápidamente, te da crédito. Es un fallo que... Algún truco. Bueno, también algunos juegos el problema que tiene muchas veces es la alimentación, ¿vale? Las placas, las pistas con el tiempo se deterioran, se sulfatan y muchas veces no llegan 5 voltios donde tienen que llegar, sino que llegan 4,3 voltios. A veces 4,3 voltios para algunos integrados es suficiente, para otros el integrado deja de funcionar y con que deje de funcionar uno probablemente sea suficiente para que el juego o deje de funcionar bien o empiece el Tetris que dices, las piezas ya no se ven bien o algún fallito, ¿vale? Eso sí que puede ser común. Entonces, a la hora de reparar una placa, lo primero es comprobar que al chip más alejado del conector le están llegando más o menos bien los 5 voltios. Con el polímetro lo pruebas, ¿vale? Y si no le das, si tienes una máquina JAMA, pues le subes un poquito, sabéis que le puedes regular la tensión, se la subes un poquito y a lo mejor te ahorras alguna reparación simplemente con subirle un poquito la tensión. Las máquinas, los mecheros, los toques eléctricos se daban de las monedas. Yo no sé qué Supongo que lo que harás será, no sé, será saltarle con la corriente estática que puedas a lo mejor generar. A lo mejor salta un pequeño arco que haga el cortocircuito en el switch del monedero. Supongo que será algo de ese estilo, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, o le estás poniendo a masa. Ten en cuenta que no deja de ser un interruptor, entonces si tú eres capaz de poner a masa el cablecito del interruptor correspondiente, porque salta un arco, pues estás metiendo un crédito. La placa dice, coño, masa, pum, crédito. Vale, o sea, que puede ser algo así, que estés haciendo saltar un pequeño arco. ¿Puedes comentar así rápidamente el papel de Stackman? Perdón. No, búscalo por ahí. Yo no estoy muy puesto, pero creo recordar que cuando llegaba al nivel 255, al siguiente se colgaba. Dices, me pone todos los integrados, todos los componentes que tiene que tener, pero no están. Ponlos. Los pones, cambias algunos jumpers y aquello empieza a emitir vídeo como lo entendemos y como lo entiende JAMA, ¿vale? También en mi página tengo un pequeño tutorial de cómo lo hice en la Popeye, es curioso, ¿vale? Porque viene integrado en la Donkey Kong, pasa lo mismo, en la Mario Bros. Viene integrada la parte del circuito que hace eso, pero no, o sea, viene en la placa, pero no vienen los componentes, ¿vale? Es curioso. Con el amplificador pasa lo mismo, tenía un amplificador externo de sonido, pero viene todos los huecos para poner tú tus componentes y también saca sonido amplificado, ¿vale? Entonces, convertir la JAMA pues es muy fácil. Le pones a dos cositas, le haces el cableado, el conector como este que os he enseñado de la Sega System 16, no tiene que tener ningún tipo de circuito ni historias, cable puro y duro, y aquello funciona en JAMA, vamos, que se las pela. Pues eso, una curiosidad, ¿vale? Luego, por ejemplo, el Cabal, seguro que os ha gustado mucho el Cabal, ¿no? Me gustaba mucho ese juego. Ese juego originalmente era con trackball, se jugaba con trackball. ¿Cuántos han jugado con trackball? ¿Alguien ha jugado con trackball ese juego? No, ¿verdad? ¿Tú sí? Sí, señor. Sí, originalmente era con trackball, pero yo no lo llegué a ver nunca con trackball tampoco, ¿vale? ¿Cómo funcionaba? Pues si le dabas al trackball flojito, aquel muñequito se movía, si le dabas fuerte, hacía la voltereta. ¿Qué pasó? Pues que eso era JAMA entre comillas, claro, necesitabas un mueble con trackball, aquello no... Y supongo que como los de los recreativos, en el año 88, ya que salió el Cabal, pues no les gustaba mucho la idea, pues forzaron ahí un poquito a que aquello se convirtiera en joystick, ¿vale? Se reprograman unas EPROMs, pero falta un detallito y es quitar los controladores del trackball y poner ahí unos buffers y unas historias, ¿vale? Se puede hacer, es relativamente sencillo. Yo, por ejemplo, ñapeé una Cabal y lo conseguí gracias a que compré una joystick y vi cómo estaba ñapeada, entre comillas, bien hecho, de fábrica. Pero, ¿cómo funciona la voltereta? Porque ya no puedo girar el trackball rápido, ¿no? Y la voltereta funcionaba. Había recreativos en los que no funcionaba. No sé si os acordáis que había recreativos que dices, coño, no tiene la voltereta. Vale, no tiene la voltereta porque el tercer botón, o sea, la placa de Cabal no tenía pista en el tercer botón. No lo usaba el Cabal original. Y cuando lo adaptaron a joystick, no adaptaron la placa. Hicieron una ñapa. Entonces la placa sigue siendo la misma. Pusieron el tercer botón en el pin 14, que es el de test, y en el pin 15 de la parte de abajo, que es el de no sé qué.
Entonces tú tenías que recablear, si querías enchufarlo a una máquina JAMA, tenías que recablear esos pines al pin correspondiente del tercer botón de JAMA, que será el 23 o el que sea. ¿Vale? Pues en algunos recreativos no estaba hecho, no había voltereta, en otros sí había voltereta. Y luego ya lo hemos comentado, ¿vale? Tenía por ahí alguna curiosidad más, pero era lo de cambiar las versiones de un juego, ¿vale? Le sacas las EPROM, las borras, las reprogramas y tienes la versión japonesa del juego, no sé qué, no sé si eres un friki de estos que te gusta la versión japonesa, porque no sé si conocéis el Rastan, ¿verdad? El juego famoso, el Rastan. Estaba el Rastan y estaba el Rastan Saga. El Rastan tenía unas cosas muy parecidas, el Rastan Saga tenía una pequeña presentación donde salía el guerrero, cuando te salían los murciélagos en vez de 8 salían 2, pues dices, joder, es que yo de pequeño jugaba al Rastan Saga, yo no jugaba al Rastan, yo quiero el Rastan Saga y me han vendido un Rastan, me cago en la puta. Nada, le reprograman la EPROM y aquello es un Rastan Saga del tirón, ¿vale? Yo lo hice con el Typhoon, yo compré un Typhoon por Typhoon y me vendieron un Ajax, digo, me cago en la puta, si yo compré un Typhoon, pues le reprogramas un par de EPROMs y ya tienes un Ajax, o sea, al revés, un Typhoon, ¿vale? ¿Y vosotros tenéis alguna curiosidad, alguna placa que extraña? Puedes hablar de la Street Fighter, la Railgun Edition, Ajá. digo, muy famosa de juego, porque se jugaba mucho en ese juego. Yo me compré la JAMA y la forma de cambiar el juego no era reprogramar los chips, eran 2 o 3 cables soldados con conexiones ahí entre unas y otras y hacían el efecto ese que querían de cambiar de personaje, de velocidad y eso. Sí, sí. ¿Visteis alguna vez esos Street Fighter que se vendieron, o bueno, que había en los salones recreativos, que hacían que por ejemplo, cuando Ryu o Ken, la bola de la Duken que hacía, iba arriba, abajo, arriba, abajo? Sí, es ¿El Hyperfighting o alguno de esos? O... Sí, es una cosa así, y hacía así, y hacía la bola, la Duken, en lugar de ir recta, como arriba, abajo, iban a toda velocidad, era la Railgun. Yo la verdad es que por aquello, esas placas ya no jugaba, esos juegos ya no jugaba, ¿vale? Eso ya supongo que será a principios de los 90 o algo así, yo me quedé un poquito antes, no las conozco mucho, ¿vale? Pero yo no, la verdad no lo llegué a ver, pero sí que eso al fin y al cabo es que es código, ¿sabes? Entonces el código, si el juego es el mismo, utiliza la misma plataforma que preguntaba él antes, cambiar el código es reprogramar un par de EPROMs. Vale. No sabía era decir, bueno, la placa directamente lo que fuera es pirata, o es que le han metido otro código, o es que está mal, en mal estado. No, probablemente no sea, si estuviera en mal estado no haría cosas tan repetitivas y tan bien hechas, ¿sabes? Probablemente sea que eso, que alguien os sacó esa versión, no sé si era versión pirata o era una versión oficial. Hay como 20 versiones distintas de Street Fighter y entre esas están las que tú has visto. A lo mejor eran oficiales incluso, ¿eh? ¿Eran oficiales? Hasta Chun-Li tiraba ondas, Balrog, que es el boxeador, igual tiraba ondas, todo el mundo tiraba ondas. Yo te lo puedo explicar. Era la versión Tutiplane, ¿no? Salió exactamente por eso, porque los piratas hicieron esas modificaciones, el juego tenía mucho éxito, solo querían esa versión y hicieron la versión turbo de Capcom. No, y esa sí que era la pero eso ya te cuento. La verdad es que los piratas muchas veces piensan más que los propios desarrolladores, ¿sabes? Dicen, aquí me falta un Nippon Nagasaki y se lo crean ellos y ya está, ¿no? Muchas veces luego lo tienen que incorporar, ¿no? Los piratas siempre se han caracterizado por tener mucho tiempo. Entonces... Bueno, mucho tiempo libre y mucha imaginación, porque para romper un código, para romper una protección, hay que tener mucha imaginación. No tiempo, sino imaginación y darle muchas vueltas. Y que muchas veces es una tontería que es levantar una patilla de un micro. Levantas la patilla y, por ejemplo, joder, yo por ejemplo he hecho últimamente, por ejemplo, con una Super Nintendo, es levantar una patilla de un chip y ya le quita el tema de la restricción de región. Y es simplemente levantar una patilla. Y si alimentas otra patilla con 5 voltios, pues juegas a juegos japoneses. O a juegos, ¿sabes? En PAL o en NTCC. O sea, son tonterías. Sí, pero eso, claro, eso al fin y al cabo es que les resulta más cómodo. Si van a hacer una tirada de consolas, hacerlas todas iguales y luego... No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de que yo las consolas japonesas las vendo en Japón, las consolas americanas las vendo en América, las consolas europeas las vendo en Europa, y ahora creo juegos que solo valen para América, juegos que solo valen para Japón, y es exprimir la vaca ahí y venga a exprimir la vaca, ¿sabes? Y luego simplemente es una tontería de levantar una patilla de un chip. Otra tontería son las calculadoras de Packard antiguas. Había un modelo que tenía dos variantes, una profesional y otra normal. La profesional, dos funciones por cada tecla, una con un switch y otra con otro arriba, y otra la normal, ¿no?
iban entre las dos máquinas era la carcasa. O sea, se hacía las mismas combinaciones de teclas, una que eran igual de funcionales. Ya, pero no podías hacerlo porque no tenías la tecla para darle a... Sí. También igual, pero la carcasa no te indicaba qué tecla, qué combinación tenías que hacer. Vale. O sea, que llega el caso. Son unos cabrones. Encima te venden el mismo producto con la tontería esa. O luego simplemente en una modificación física. Para jugar a juegos americanos